Estados Unidos junto con Francia, Inglaterra y otros países de Europa e inclusive del mismo cercano Oriente están actuando en el territorio sirio en los últimos 5 años al menos. Esto tiene que ver con que a partir del 2011, en el contexto de lo que se llamó las primaveras árabes, se produjeron una serie de levantamientos en Siria, levantamientos civiles que en principio eran pacíficos y lo que reclamaban era un proceso de democratización, reconocimiento de derechos humanos, una apertura política y también reconocimiento de derechos civiles, que el gobierno sirio respondió con represión y a tal punto fue la represión, digamos, y el enfrentamiento que se fue dando con las fuerzas que se fueron conformando a partir de esas protestas, que devino en una guerra civil. Y sobre todo la presencia militar norteamericana se va a incrementar, no solo la presencia norteamericana, sino también francesa e inglesa, con la colaboración de otros países europeos, a partir que esa guerra civil que había comenzado en el transcurso del 12, del 13, tomó una nueva forma en el 2015, cuando eso que se conoce como el Estado Islámico comienza a actuar en la región. En realidad, en el transcurso del año pasado, el Estado Islámico ha sido prácticamente derrotado. Solo quedan pequeños grupos que actúan en el norte, en el sur-sureste de Siria, en la zona de frontera con Irak, que es donde también tienen presencia, y también ha sido prácticamente derrotada todas las fuerzas que se fueron constituyendo como oposición al régimen existente en Siria. Y en ese sentido, bueno, Rusia ha participado de la contienda apoyando al régimen, por un lado, y Estados Unidos no tiene buenos vínculos con el régimen político que gobierna Siria desde 1971, y en ese sentido ha apoyado a algunas de las fuerzas de oposición, a la vez que combatían al Estado Islámico. En ese contexto, el régimen sigue combatiendo a lo que todavía queda de las fuerzas opositoras, y parece ser que lo ha hecho utilizando armamento químico, que está prohibido, digamos, por las convenciones que establecen las reglas para desarrollar la guerra a nivel internacional. Y ese es el argumento que ha utilizado Estados Unidos en este mes de abril y en el mes de abril del año pasado también, para intervenir en el conflicto, atacando a algunos lugares que consideran claves para el desarrollo del armamento químico en Siria. Por ahí lo que aparece en los medios de comunicación y por la localización del territorio sirio, uno supone, y de hecho se hacen menciones a la existencia de petróleo y de gas natural. De hecho que lo existe. Los yacimientos petrolíferos sirios no tienen la importancia en términos de cantidad de producción que sí lo pueden tener los Emiratos Árabes, Irak, Kuwait, pero sí hay potenciales yacimientos de gas en los cuales están interesados de tener participación e incidencia, por ejemplo, los países europeos. Por un lado está la posibilidad de controlar la futura explotación de los yacimientos de gas que todavía no han comenzado a realizarse. Pero por el otro lado, Siria está localizado, digamos, entre la península arábiga, Irak, Irán, Kuwait, que son zonas fuertemente productoras de petróleo. Y los países europeos consideran que el territorio sirio sería el territorio por donde deben conducirse lo que se llaman los oleoductos y los gasoductos, que conducirían esos esos productos hacia el Mediterráneo, y de esa manera se acortarían las distancias hacia Europa. Esto es una de las razones por las cuales interviene también Rusia en la discusión, pues Rusia interviene básicamente
por dos cuestiones. Una es su interés por tener presencia en la zona, presencia geopolítica y militar en la zona, y por eso tiene bases militares y navales en Siria. Pero por otro lado también está la pretensión rusa de poder controlar los gasoductos y los oleoductos que se construyan sobre el territorio, porque Rusia también es un productor petrolero muy importante y un abastecedor de petróleo para los países europeos. En el tablero geopolítico, Trump está actuando en la región fundamentalmente para cumplir con varios objetivos. Por un lado, limitar la presencia rusa en la región. Por el otro lado, actuar como un aliado de los intereses de la Unión Europea, pero además es un aliado estratégico de Israel, que está al sur de Siria y con el cual Siria ha mantenido conflictos a lo largo de la historia del proceso de constitución del Estado de Israel. Desde el año 1967 hasta la actualidad, Israel controla hacia el norte de su país lo que llaman los Altos del Golán. Los Altos del Golán son territorios que pertenecen al Estado sirio y Siria reclama sistemáticamente la devolución de esos territorios. Y además hay otro actor que no lo hemos mencionado, que es Irán. Irán ha ido ganando presencia sobre el territorio a partir de la caída de Saddam Hussein en Irak. En Irak, con la intervención norteamericana que se dio después del 2003 y a la fecha, lo que ha sucedido es que se han impuesto, digamos, fuerzas políticas que desde el punto de vista religioso se identifican con lo que se llama el chiismo, que es, digamos, la versión del Islam que comparten con Irán. Y por el otro lado, el régimen sirio pertenece a un grupo islamista que se denominan alawitas. Los alawitas están fuertemente emparentados con los chiitas. De ahí el apoyo de Irán al régimen de la familia al-Assad. Y hay otro actor que es importante tener en cuenta en Siria y en el Líbano, que es el Hezbollah, que es un grupo político-militar que se identifica y que es apoyado por Irán en su acción contra Israel. Hay fuertes intereses que tanto los rusos como los norteamericanos, la Unión Europea, Irán, el mismo Israel, están defendiendo en el mismo teatro de operaciones sirio, ¿no? Y por el otro lado está el mismo problema que vive la población siria, que me parece importante no dejar de tener en cuenta. Siria, al momento en que comenzó la guerra, tenía aproximadamente 20 millones de habitantes. De esos 20 millones de habitantes se han visto desplazados y han buscado refugio en Irak, Jordania, el Líbano y Turquía, alrededor de 5 millones de personas. O sea, se han desplazado hacia los países limítrofes 5 millones de personas. Y al interior de Siria ha habido desplazamientos de alrededor de 6 millones y medio de personas, además de los aproximadamente, porque las fuentes varían de acuerdo a los números, entre 250.000 y 400.000 muertos como producto de la guerra. Digo, para poner en términos de el impacto humano que significa la guerra, ¿no? Uno por ahí ve a través de los medios de comunicación las ciudades destruidas, bombardeadas. Bueno, detrás de esas ciudades absolutamente destruidas y bombardeadas, lo que queda es millones de refugiados en los países limítrofes, millones de personas que se han movilizado hacia otras ciudades donde esperaban encontrar la paz. Hay más de un 50% de la población económicamente activa sin trabajo, la mayor parte de los niños no van a la escuela, o sea que se trata de un país que está por reconstruir. Y ahí también actúan los intereses internacionales, porque la reconstrucción va a significar cientos de miles de millones de dólares
Y ahí el capital financiero internacional, las empresas multinacionales tienen puesta su mirada y ahí de nuevo aparecen Estados Unidos, Rusia, la Unión Europea con sus intereses para ver cómo se lleva a cabo este proceso de reconstrucción.